¿Está usted contento? Amén. Ya sabe ya que tiene que empezar a practicar antes de venir al culto. Amén. Son cosas que después en el tiempo uno las recuerda y dice, chuta, mira cómo era. Y aquí cuesta hasta mover las manos. Amén. Pero bueno, el Señor está trabajando en cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Llegará ese momento en que quitará la vergüenza, el temor, ¿cierto? Pero es que algo curioso es que uno después que se convierte, hace que se convierte demasiado, porque se quitan todas esas cosas, pues, ¿amén? ¿No es cierto? Antes no importaba hacer el ridículo. Y todavía es así, si no ha cambiado mucho, ¿no? Amén. Hay un amén por ahí, ¿eh? Amén. Alguien más y otro menos, ¿no? Hay más amén, ¿ves? Sí, es cosa de empezar a escarbar nomás. Todavía queda, en esa ceniza por ahí queda algo, ¿no? Así va. Bien, mi hermano, que el Señor les bendiga, ¿no? Hoy día me toca estar en este lugar y usted se goza y yo aquí sufro, ¿no? Amén. Que el Señor les bendiga. Hermano, le invito a que usted busque su escritura en 2 de Timoteo. Amén. 4. Amén. Si la ha encontrado, diga usted amén. Comparta su Biblia con el que no tiene. Amén. Y el que no tiene, preocúpese de tenerla. Amén. Todos tienen su Biblia, ¿no es cierto? Qué bueno. Eso ya es algo importante, porque tenemos que tener nuestra escritura. Amén. Le damos lectura en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no se ofrecerán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelismo, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Qué precioso mensaje, ¿no? Ciertamente este ya son como uno de los últimos mensajes que entrega el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Se está despidiendo, ¿cierto? De haber ya cumplido, ¿cierto? Su carrera, ¿cierto? Su pasar por esta tierra, ¿no es cierto? Él está entregándole este mensaje a Timoteo. ¿Amén? ¿Quién era Timoteo? ¿Amén? Amén. Era un joven como usted y como yo, ¿no es cierto? Amén. Ay, ¿por qué se ríe, hermano? ¿Me explica esa parte? Amén. Dice que joven cristiano nacido en Listra, ¿no es cierto? No señala su edad, pero era joven. Amén. En 2 de Timoteo 1.5 dice su madre Eunice y su abuela Eloida. Amén. Esa es su descendencia, ¿cierto? De ahí viene este joven Timoteo. Y por cierto, lo menciona como joven y nosotros podemos ver de que ya estaba su madre, estaba su abuela, entonces ella venía de una cuna de siervo del Señor, de una familia hebrea, ¿no es cierto? Amén. Dice que su padre no era hebreo, era judío o griego, algo así. Amén. Su padre era griego, sí, bien. En los Hechos del Apóstol se dice, Pablo se encontró por primera vez en Listra. Dice, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio daban muy buen testimonio del joven. Amén.
O sea, él ya en su corta edad, él ya tenía un prestigio como cristiano. Amén. Porque de eso está hablando, de un testimonio. Amén. Ya él ya estaba, o podríamos decir, ya venía él convocado para esto. Amén. Amén. Dice, que está en un testimonio. Ya. Dice, se unió en su segundo viaje al apóstol Pablo, ¿no es cierto? Y el apóstol Pablo lo consideró como un hijo en fe, dice. Amén. Dice, ciertamente da a entender de que aquí Pablo, él hizo un trabajo, lo formó también dentro de cuando él ya lo tomó, ¿no es cierto? A esa edad cuando lo hizo parte de su equipo, él lo formó y pasó a ser un hijo espiritual de él. Amén. Un discípulo. Amén. El apóstol Pablo recibió una profecía de que había sido escogido por Dios para ser líder de la iglesia. ¿Amén? Entonces, ya este joven venía predestinado. ¿Amén? El Señor ya le habían echado una profecía de que él ya venía como para cumplir este pastorado. ¿Amén? Así que este joven no era un joven cualquiera. Amén. Un joven, como le decía yo, como usted, no como yo, porque se ríe. Que ya él venía con una formación de pequeñito. Y yo reflexionaba en esto, cuántas de aquí mamitas que están criando, ¿no es cierto? Y estos niños ya vienen de la cuna. Amén. O sea, podríamos decir que de aquí en las próximas generaciones, si no viene antes, tendríamos varios Timoteos. Amén. Porque van siendo formados desde ya, de pequeñito, para más tarde asumir este liderazgo. Amén. Así que, bueno, el Señor porque se preocupa de todo. Primeramente se ha preocupado de cada uno de nosotros y ahora de nuestra descendencia, de ser formado dentro del Evangelio. Amén. Ser instruido, ¿no es cierto?, para esta obra. Y los cuales nosotros no debemos de no considerar. Diríamos nosotros como adultos tener más consideración con este nuevo remanente. Amén. Ciertamente poder brindarle lo que ellos necesitan hoy para que mañana ellos sean hombres de bien en la sociedad. Amén. Así como ciertamente sus padres se preocupan, también nosotros, digamos, como iglesia, preocuparnos quizás en proporcionarle. Yo a veces nos veo danzando ahí, hay algunos que le falta, la otra vez se armaba ahí una discusión por un pandero, por ejemplo, porque no todos tenían como el mismo panderito, sino que había uno más grande y la niñita por ahí le incomodaba eso. Entonces son cosas quizás que nosotros como adultos los vemos, pero no nos impacta o no nos provoca nada en nosotros. ¿Amén? Pero que para ellos es importante que todo sea igual, pues, o sea, porque los demás todos tenían un panderito quizás cómodo y esa otra niñita no tenía uno cómodo. ¿Amén? Entonces se incomodó, digamos, en participar en la presentación que estaba haciendo, ¿no es cierto? Que yo creo que a usted también eso el verles ahí danzar, ¿no es cierto?, cantar, a ustedes eso yo me imagino que les alegra su espíritu ver de que de pequeñitos ellos ya están siendo formados. ¿Amén? Quizás de ahí salgan salmistas, salgan profetas, pastores, maestros. Hay un remanente ahí multiforme. ¿Amén? Por eso les decía yo, quizás es un menester nuestro de alguna medida preocuparnos de este tema, ¿no es cierto?, que no es menor, y poder de alguna medida también aportar con ellos. ¿Amén? Para ayudar a esta formación y que ellos puedan desenvolverse y teniendo, digamos, los implementos para poder realizar esta actividad. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Dice, Pablo recibió profecía acerca de Timoteo, que había sido escogido por Dios para liderar la iglesia. Amén. Entonces ya no era un invitado a participar, pues, sino que ya venía con digamos, con la bendición de Dios para realizar este ministerio. ¿Amén? Entonces no era un joven
cualquiera, ¿cierto? Sino que ya venía formado, y aparte de Dios, había entregado profecía, un respaldo para el pueblo de que lo que él iba a hacer. ¿Sabe? Así que ya estaban todos al tanto de ellos, y como decía, él ya tenía un testimonio que era reconocido por sus hermanos. A su nivel de joven, ya él lo reconocían por ser un cristiano verdadero. ¿Amén? Daba testimonio de lo que él era. ¿Amén? Y quizá muchas veces uno en su juventud quizás no se valora, o quizá lo toma livianamente, pero ciertamente es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. ¿Amén? Así como lo hace con este joven, lo hace con ustedes y lo hace conmigo. ¿Amén? Y a veces nosotros tenemos el desmedro, ¿no es cierto?, de no reconocer de que lo que nosotros hacemos es porque proviene del Señor, lo que nosotros hacemos, sino que muchas veces nos conformamos haciendo quizás muchas veces a media y no tomando, digamos, en serio lo que el Señor nos entrega. Amén. Pablo le recuerda, dice, la profecía para animarlo, porque él ciertamente en su palabra dice que había aflicciones, tenía dificultades, ciertamente para poder realizar su ministerio, porque en ese tiempo adoraban a la diosa Diana. ¿Amén? Entonces, era un pueblo muy complicado, lo entiendo yo, para que él realizase su ministerio. Entonces, como todo joven, de haberse él bajoneado muchas veces, quizás queriendo tirar la esponja, ¿no es cierto? Pero Pablo le recordaba y le decía, recuerda que de parte de Dios te ha habilitado para lo cual tú fuiste convocado. ¿Amén? No es algo que yo te haya dicho que tú lo hagas, sino que es algo que Dios te entregó por profecía. ¿Amén? Para realizar este ministerio. ¿Amén? Entonces, en la palabra dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya y reprenda, exhorte con toda paciencia. Amén. Que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Que redarguya, ¿no es cierto? Que reprenda, que exhorte. Amén. Y Buscayo dice que lo que redarguye es poder decirle a aquella persona que el error que está cometiendo, ¿cierto? Llámese si es algún alcohólico, ¿no es cierto? El alcohol te está haciendo mal. Poderle decir, eso es lo que te hace mal. ¿Amén? Y reprende, le dice. Entonces, entendiéndose que la reprensión es para que él salga de esa condición, ¿no es cierto? Ese era el ministerio que él tenía que hacer, lo que él tenía que hacer. ¿Amén? Exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Amén? Entonces, esas son las instrucciones que Pablo le daba a este líder, ¿no es cierto?, para que pudiera tratar con personas, porque no es fácil tratar con personas, y sobre todo cuando son en multitud, es muy complicado poder congeniar, porque son diferentes caracteres, ¿no es cierto? Entonces le dice, exhórtale con toda paciencia y doctrina. Y ahí entendemos que ya él tiene que entrar, ¿cierto? Después que ya él le ha dicho, mira, esta es tu condición, y si tú vuelves a Cristo, ya le tienen que empezar a mostrar la doctrina, ¿no es cierto? El evangelio que él recibió y el cual tiene que ir desarrollando como pastor, ¿no es cierto? Haciendo su función de pastoral. Porque vendrán tiempos, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina. Amén. Buscaba yo en otra escritura, dice, vendrán tiempos en que no querrán oír la sana doctrina. Amén. Y este mensaje en este tiempo no es menor, porque todo se está dando para que esta sana doctrina desaparezca.
Amén. Amén. Todo está, digamos, va en esa dirección, ¿no es cierto? Y ya no, la palabra del Señor pueda ser limitada y quizás en el tiempo no tengamos el espacio para compartirla. Porque de todo esto, las leyes y todo lo que está, lo está llevando a eso. Amén. Sino que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Amén. Y ahí ya cambia la situación porque hoy en día los hombres quieren que les prediquen o que les digan lo que quieren escuchar nada más. Amén. Y la sana doctrina ya no tiene espacio, no va a tener cabida ahí. Amén. Entonces es muy importante esta instrucción. Por eso yo les decía adelante, ciertamente tenemos un remanente pequeñito, el cual nosotros no tenemos que descuidar. Porque si lo descuidamos, lo vamos a perder. Fácilmente lo vamos a perder. Y si este remanente pequeñito no lo cuidamos y no les entregamos las herramientas para que ellos se desarrollen como tal, no vamos a tener Timoteos. Amén. Amén. Sino que este sistema los va a envolver, los va a consumir. Por eso le decía, es responsabilidad y menester de la iglesia, como de los papás, poder sobrellevar digamos, este nuevo remanente. No digamos esta carga, sino que es quienes nos van a pastorear mañana. Amén. Sino quienes van a asumir el liderazgo nuestro si el Señor no viene antes. Amén. Entonces, por eso le decía yo que se reunirán, dice, maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y buscar referente a concupiscencia. Son deseos desordenados de placeres terrenales y lujuriosos, apetitos deshonestos al placer. Dios aborrece ese pecado. ¿Amén? Y eso es lo que, esos son los líderes que se van a levantar, estos falsos maestros. ¿Amén? Porque ellos no va a estar la sana doctrina en medio para ser compartida. ¿Amén? Y que quizás muchos querrán volver a escucharla, pero ya no va a haber quien se la comparta. ¿Amén? Sino que sí van a estar estos personajes y quizás muchos de ellos famosos y reconocidos, ¿no es cierto? Y serán mandados a buscar de distintos lugares para que les venga a compartir lo que ellos quieren escuchar. Porque hoy día ya es así. ¿Amén? La apostasía ya está en su plenitud, ¿cierto? Haciendo de las suyas y ellos entregando mensajes de prosperidad y de muchas cosas que apartan mucho de la Escritura. ¿Amén? Y a la gente le gusta eso y usted puede ver en el internet, las iglesias son multitudes, porque es grato, eso es agradable, es confortable a la carne, ¿no es cierto? Escuchar, pero estás escuchando lo que tú quieres y no lo que la palabra, la sana doctrina enseña. ¿Amén? Porque la sana doctrina a nosotros nos enseña, nos corrige, ¿no es cierto? Nos direcciona. Y a nosotros eso a la carne no nos gusta eso. No es grato. ¿Amén? Así que les vuelvo a recalcar, es súper importante valorar lo que el Señor nos entrega en este tiempo. ¿Amén? Valoremos lo que tenemos y podamos ser parte, ¿cierto?, de la formación de lo que el Señor nos entrega. Amén. El Señor nos ha bendecido, hay hartos pequeñitos, ¿cierto? Y eso va a ser menester de la iglesia, ¿cierto? De que también ellos puedan ser conservados. Amén. Porque ciertamente van a crecer, como bien decía la pastora Mónica, quizás cuando ellos tengan su edad, quizás quieran darse una vueltecita, ¿no es cierto?, por el mundo, pero va a estar la semilla. Amén. Y quizás, bueno, realmente nosotros, la sociedad, somos reactivos. Después que nos pasan las cosas, reaccionamos y tomamos medidas. Amén. Pero creo que el Señor nos habla a tiempo para que seamos proactivos. Amén. Y podamos tomar carta en el asunto. Amén. La sociedad o un municipio, por ejemplo, para colocar un semáforo tiene que haber una cantidad de muertos primero, para poder colocar un semáforo en un lugar específico, ¿no es cierto?
Amén. O colocar una pasarela. Y si no ocurre eso, no es necesario. Pero el Señor nos está hablando de que en realidad nosotros no podemos conducirnos de esa manera, sino que seamos proactivos. Amén. Tomemos medidas, ¿cierto? Y podamos evitar quizás poder encontrarnos en esa situación. Amén. Dice propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Amén. Entonces la sociedad estará confundida, ¿cierto? Ya no querrá, no va a querer escuchar palabra de Dios, sino que va a ser tanto el sistema, el convencimiento del sistema hoy en día en que en lo que ellos entreguen, eso es a estar bien. ¿Amén? Entonces dice, se apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábula. Pero dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta la aflicción. ¿Amén? Ciertamente este joven tuvo aflicciones, y no pocas, como yo le decía, donde él le tocó desarrollar su ministerio, era un pueblo pagano. ¿Amén? Tenían la diosa Diana y cambiarle esa estructura era lo complicado para él. Y eso va a ser lo complicado también en este tiempo para nosotros. Amén. Porque todo lo que el sistema está entregando, eso es bueno, ¿no es cierto? Porque la mayoría así lo considera, entonces es la moda. Amén. Quizás muchos no están de acuerdo, pero es la moda lo que se está viendo hoy en día, las leyes que se están aprobando, es la moda que tenemos, ¿no es cierto? Quizás si te pregunta en la sociedad hay mucha gente que no está de acuerdo, no siendo creyente, pero esa es la corriente, entonces hay que aceptarlo. ¿Qué tiene de malo? ¿No es cierto? Entonces, en esa dirección va nuestra sociedad, tomando todo lo que el sistema entrega. A ver. Pero tú sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelismo, cumple tu ministerio. Amén. Y eso sí que en los tiempos que se nos aproximan, esto no va a ser nada de fácil. Amén. Hoy en día quizás es fácil decir, cumple tu ministerio, ¿cierto? Haz obra de evangelismo. Quizás actualmente todavía tengamos esa holgura, ¿no es cierto?, esa libertad, pero ya escuchaba de que ya se está prohibiendo los ruidos, ¿no es cierto? Y así de a poco van a ir bajando, ¿no es cierto?, opacando esto. ¿Amén? Empezando con los ruidos, ¿no es cierto? Después ya simplemente en las calles ya no se les va a permitir, ¿no es cierto?, poder estar compartiendo la palabra del Señor. Amén. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Amén. Entonces aquí ya el apóstol ya le está diciendo, mira, yo ya hice mi pega, mi parte. Es como el atleta, ¿no es cierto?, cuando corre la posta, ¿no es cierto? Ya di mi vuelta. Entonces, ¿qué le pasa al compañero? El testimonio, ¿no es cierto? Le pasa, es como un palito, ¿no es cierto?, los que son deportistas. Entonces, ahora sigue tú. Amén. Entonces, y ahí él le recordaba, recuerda de que lo que tú recibiste fue de parte de Dios. Amén. No es imposición de hombre. Entonces, lo que tú tienes que hacer tienes que hacerlo conforme a lo que Dios te entregó y a Él tienes que rendirle cuenta. Amén. Ciertamente Pablo fue quien los apoyó, ¿no es cierto?, lo direccionó, pero lo que él recibió no lo recibió de Pablo, amén, sino que lo recibió de parte del Señor. Amén. Así como usted, ¿no es cierto?, ha recibido de parte del Señor lo que tiene que hacer. Amén. Entonces, aquí ya se está despidiendo y le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Amén. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está otorgada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo para mí, y no solo a mí, dice, sino también a todos los que aman su venida. Amén.
Que el Señor nos bendiga, hermano, porque ciertamente, esta despedida del apóstol, ¿no es cierto? Él se ve que ya gozosamente él está entregándole, traspasando, digamos, su liderazgo, ¿no es cierto? Decirle, yo ya hice mi parte, ahora te toca la tuya. Amén. Porque ciertamente para todos nosotros está la misma paga, ¿no es cierto? Así como él decía que para él estaba, ¿cierto?, ya listo, no solo dice a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Y así que ese mensaje el apóstol le entrega, ¿no es cierto?, a Timoteo para que no desanime y siga batallando, ¿no es cierto?, que no mire en poco su juventud. Amén. Porque muchas veces quizás yo no, estoy muy joven, ¿no es cierto?, y ciertamente por falta quizás de experiencia, digamos, de la vida, se cometen errores. Y esas muchas veces son motivos de querer volver atrás. Y ahí donde está este puntal firme le dice, no, lo que tú has recibido no es de hombre. ¿Ah? Aquí ningún hombre vino y te dijo esto, sino que el Señor te ha encomendado, el Señor te ha preparado, ya desde el vientre de tu madre ya venías predestinado para esto, ¿cierto? Recuerda, le dice, ¿cierto?, que la formación de su madre y de su abuela, para que todo esto llevase a fin el proyecto que el Señor tenía preparado con él. Amén. Así como le decían delante, ciertamente el Señor nos ha entregado este remanente pequeño, el cual nosotros debemos de hacernos parte, ¿no es cierto?, y poder ser protagonistas también para que estos jóvenes mañana testifiquen y puedan hacerlo, ¿cierto?, sin dificultades, ¿no es cierto?, aunque ciertamente todos tenemos que pasar por un proceso en la vida, pero que sí puedan tener las herramientas para poder desenvolverse y poder llevar a cabo, ¿no es cierto?, el ministerio para lo cual el Señor les tiene a cada uno de ellos. Amén. Así como lo tiene para usted y para mí. Amén. Que el Señor los bendiga, hermano. Es un mensaje cortito, así que le invito a que usted se ponga de pies y podamos darle gracias al Señor y considerarnos, ¿no es cierto?, como este varón que quizás muchas veces quiso tirar la toalla, como decimos nosotros, pero ahí estaba la palabra del Señor empeñada, ¿no es cierto? Estaba el compromiso de Dios para que esta obra siguiera adelante. Y por eso hoy día tenemos esta palabra para nosotros también seguir adelante. ¿Amén? Porque también yo creo que usted también en algún momento ha pensado ya tirar la toalla, ¿no es cierto? Se le ha puesto difícil, pero y ahí está el Señor recordándole, ¿no es cierto? Yo he sido el que te he enviado, amén, y yo soy el que te fortalezco, soy el que te sostengo, ¿no es cierto?, el que te doy la fuerza, amén. Así que el Señor nos bendiga, hermano. Le pido que usted incline su rostro y pueda darle gracias al Señor, porque lo que el Señor hizo en ese tiempo es el mismo Señor hoy día, y que le está diciendo a usted y a mí que esta promesa es tan vigente, ¿no es cierto? Esa corona está guardada para usted y para mí, amén. Y así que, ¿qué más decirle, hermanos? Que tenemos que seguir adelante, ¿no es cierto? Y poder seguir dando la pelea, ¿no es cierto? A pesar de la adversidad que tengamos, las dificultades que se nos presenten al caminar, pero ahí tenemos que estar, ¿no es cierto?, esperando en el Señor las fuerzas que nos renueva cada día. Amén. Que el Señor les bendiga. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora. Esta fue una producción de Betel Televisión, televisión cristiana online.